Episodio número 3340. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en la lección número 5, brillar como luces en la noche, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. La semana pasada estuvimos escuchando la lección número 4, Unidad mediante la humildad, y estuvo a cargo de nuestro hermano Omar Medina. Él además estuvo con su asesor teológico Humberto Méndez, y para esta semana su servidor le toca la lección número 5, como ya mencionamos, brillar como luces en la noche. Y yo había prometido que íbamos a tener una sorpresa y efectivamente la vamos a tener, pero será en la lección que toca para el lunes, donde estaremos dando más detalles. Pero esta semana vamos a gozarnos en el Señor y vamos a estudiar esta lección maravillosa, la lección número 5, y además esperamos también que al final del programa usted pueda estar pendiente del contacto de este programa y de este ministerio, además también del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder extraer el máximo de tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mostramos lo que Dios produce. Esa es la parte que vamos a estar viendo más adelante del domingo 25 de enero, pero como en cada inicio, ¿verdad?, tenemos la parte propiamente del sábado. Dios dijo a los hebreos que su obediencia a la voluntad divina sería su sabiduría y su inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán: ¡qué pueblo sabio y entendido! ¡Qué nación grande es esta! Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 6. Siglos más tarde, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8 y el versículo 12. Y también dijo lo que se encuentra en Mateo capítulo 5 y el versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse. Eso es lo que dice Mateo 5:14. ¿Cómo podemos ser esa luz? Solo mediante una estrecha relación con Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, tal y como lo dice Juan capítulo 1 y el versículo 9. O sea, si ustedes notan la secuencia, aquí lo que se establece es que Jesús es la luz propia, la luz que tiene luz propia, valga la redundancia.
pero nosotros, en ese sentido, somos meros reflectores de esa luz. Por lo tanto, a medida en que nos llenamos de Jesús, podemos reflejar su luz al mundo. Por eso Él dice que Él es la luz en Juan capítulo 8, versículo 12, pero en Mateo 5, 14 dice que nosotros somos la luz. Y es precisamente porque estamos llamados a reflejar la luz que viene de Él. Como dice Filipenses 2, del 9 al 11, por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La luz y el poder del cielo están disponibles para quienes hemos entregado nuestra vida a Jesús, pero con demasiada frecuencia esperamos que Dios también haga nuestra parte, o permitimos que nuestras propias ideas y planes se interpongan en el camino. De allí que las palabras de Pablo a los filipenses sean tan pertinentes hoy. ¿Cuáles palabras? Las palabras que bien ya dijimos en el texto a memorizar, de hacer todo sin queja, de ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin culpa, todo eso que dice Filipenses 2, del 14 al 15. Y qué interesante que el autor desnuda nuestros pensamientos, porque muchas veces nosotros también queremos hacer, o mejor dicho, queremos que Dios haga nuestra parte, cuando no debemos hacer absolutamente nada de eso, sino hacer nuestra parte, porque Dios obviamente siempre hace la de Él. Pasando entonces propiamente a la parte del domingo 25 de enero, mostramos lo que Dios produce tras presentar a Jesús como el ejemplo perfecto de humildad y de obediencia a la voluntad de Dios. Pablo se dirige a los filipenses, elogia su obediencia al Señor después de recibir el Evangelio y los insta a seguir siendo obedientes. Tras presentar a Cristo como ejemplo y la cruz como camino de salvación, Pablo se centra ahora en cómo todo esto se aplica en la vida práctica. A continuación se nos invita a leer Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. A propósito, la lectura es el 2, 14 y 15, el texto a memorizar, pero aquí estamos viendo un poco del contexto, versículos 12 y 13 del capítulo 2 de Filipenses, para responder a la pregunta: ¿qué significa la exhortación de Pablo? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo describirías la relación entre la fe y las obras? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué significa la exhortación de Pablo? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo describirías la relación entre la fe y las obras? Aquí escribí: significa que debemos procurar, en la medida que sea posible, de forma vehemente y entregada, obedecer al Señor de todo corazón, ocupándonos de la parte que nos corresponde, rindiendo o sincronizando nuestra voluntad con la voluntad de Él. Así Dios producirá en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que ustedes ven que la Biblia es clara,
que necesitamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor en el sentido de la obediencia, del servir al Señor. Y es que es automático. Cuando una persona tiene una verdadera fe, ésta se muestra en las obras. Pablo no presenta en estos dos versículos un evangelio diferente del que esboza en Romanos y en sus otras epístolas. Podemos estar seguros de que su mensaje aquí concuerda con el evangelio de la justificación por la fe, que también predicó en Filipos y otros lugares. Pero también es importante tener en cuenta todo lo que la Biblia enseña acerca de un mismo tema, especialmente el de la salvación, que puede ser tan erróneamente interpretado. Y yo no sé por qué la gente hace eso, que agarra un texto de un autor, en este caso de Pablo, y lo aíslan de todo lo que él ha dicho. Y de esa manera no es que se lee la Biblia. La Biblia se lee como un todo completo, porque por algo Pablo estaba diciendo lo que tenía que decir en ese momento. Le estaba diciendo, yo no estoy con ustedes, yo no puedo estar con ustedes, estoy en un lugar lejano, privado de mi libertad. Y en medio de esa situación, él le dice, ustedes, yo sé que obedecían al Señor en mi presencia y ahora más que no estoy, sé que también obedecen al Señor. O sea, eso no tiene que ver con que ellos ahora creen que la salvación es por obras, pero mucha gente excluye los versículos y hace una interpretación con estructuras de pensamiento totalmente alejados de lo que el autor originalmente quería decir. Pero aquí, a continuación, para ayudarnos en eso, se nos invita a leer Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, Romanos capítulo 5, versículo 8 y Efesios 2 del 8 al 10 para responder a la pregunta, ¿qué enseñan estos pasajes acerca de la salvación? A propósito, que es el mismo apóstol Pablo que dice que se ocupen en su salvación con temor y temblor, es el mismo que va a hablar ahora en otras partes de la Biblia. Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Ahora veamos Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Veamos, por último en esta parte, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué enseñan estos pasajes acerca de la salvación? Aquí escribí. El primer pasaje, a saber Romanos 3, 23 y 24, demuestra que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En segundo lugar, Romanos capítulo 5, versículo 8, establece que Cristo murió por nosotros, aun siendo pecadores. Y en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, se cierra con broche de oro el análisis demostrando que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe de ella. Esa es nuestra respuesta. Y ustedes, yo sé que tienen alguna respuesta similar o quizás
diferente, pero lo interesante es que Pablo en ningún momento está en contra de la justificación por la fe. Él está claro en todo lo que es sus escritos, pero obviamente hay que ver la Biblia, como le dije, como un todo y no solamente un texto así excluyendo todo lo que el autor ha dicho en un tema determinado. La salvación es indudablemente obra de Dios y no podemos atribuirnos ningún mérito al respecto. Incluso la misma fe es un don estimulado por el Espíritu Santo. Ni siquiera eso pudiéramos decir, ¿verdad? Porque alguien puede decir, oh, pero yo sé que la salvación es por gracia, pero es a través de la fe, pero ni siquiera producimos fe. O sea, producimos, si no producimos ni siquiera el medio por el cual adquirimos la salvación, no es una obra nuestra, es una obra de Dios, como bien lo dice la Biblia. Es que nuestras obras no pueden salvarnos. Sin embargo, a través del nuevo nacimiento, Dios nos vuelve a crear espiritualmente y nos capacita para hacer el bien. El Espíritu de Dios actúa en nosotros, dándonos poder para elegir lo correcto, resistir la tentación y tomar decisiones acertadas. Por lo tanto, ponemos en práctica lo que Dios ha obrado en nuestro interior, con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12. ¿Significa esto que debemos temer el juicio de Dios por nuestros débiles esfuerzos para obedecer? Por supuesto que no. Esta expresión se refiere a reconocer la presencia de Dios y a nuestra necesidad de obedecerle. De hecho, hay un texto que está incluyendo el autor para que lo analicemos y es un texto breve, podemos verlo, se encuentra en Salmo capítulo 2 y el versículo 11. Salmo capítulo 2 y el versículo 11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ahí está la expresión temor y temblor indistintivamente, pero tiene que ver con servir al Señor, con amarlo, con obedecerlo. No se trata de que de eso depende nuestra salvación, porque si dependiera de eso, la Biblia dice, todos hemos pecado y estamos destituidos. Por lo tanto, definitivamente es una obra de Dios la salvación y no nuestra. ¿Cómo has experimentado la obra de Cristo en ti? A pesar de ello, ¿de qué manera tu naturaleza caída se opone a la obra de Dios en ti? ¿Y cómo puedes resistir esa tendencia? Aquí escribí, la he experimentado en carne propia, tantas caídas y Dios no se ha rendido conmigo. ¿Cómo he yo de rendirme con Él? De acuerdo a mis estudios, Romanos capítulo 6 y capítulo 7, que está dentro del contexto de la santificación que dura toda la vida, mi naturaleza solo será completamente modificada cuando llegue al paso de la glorificación que describe Romanos capítulo 8, cuando no ande conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ya que la ley del pecado en mi cuerpo no me deja someter completamente a la voluntad de Dios. Pero una cosa hago, como dice Pablo, olvidando lo que está detrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que mostramos lo que Dios produce, que definitivamente nosotros somos un reflejo de lo que Dios hace en nuestras vidas de una manera de adentro hacia afuera. No es que Dios hace una obra de afuera hacia adentro, sino que lo que Él pone en nosotros adentro es lo que sale afuera. Si Él pone en nosotros amor, si Él pone en nosotros bondad, rectitud, obediencia, eso es lo que va a venir.
Pero si por el contrario nos dejamos contaminar con el pecado, nos dejamos contaminar con tantas cosas que a veces no vale la pena ni mencionar, pues eso es lo que vamos a mostrar. La Biblia dice, no por nada, que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso mostramos lo que Dios produce. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a aplicarla, a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, que hagamos la parte que nos corresponde, porque sabemos que tú siempre haces la tuya. Ayúdanos, oh Dios, para que nada ni nadie nos aparte de tu amor y que cada día esto sea algo espontáneo, natural, que deseemos vehementemente adorarte en espíritu y en verdad. Lleva, oh Dios, este mensaje en nuestros corazones y que siempre podamos tenerlo presente en nuestra vida diaria. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 26 de enero, luces en la oscuridad. Apenas iniciando la lección número 5, brillar como luces en la noche, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Pueden comunicarse vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también se puede comunicar con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.